Bienvenidos a tu canal Infoseguros y algo más, tu fuente confiable para estar siempre al tanto de las últimas noticias y el conocimiento de la actividad aseguradora nacional. Cada semana te traemos contenido de valor. También encontrarás temas de salud, superación personal, música y deporte, porque creemos que tu bienestar integral es fundamental. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Únete a nuestra comunidad en YouTube, Infoseguros y algo más, conocimiento que protege. Buenas tardes, amigos de Infoseguros y algo más. Nos complace estar en las instalaciones del Centro de Integral de Urología 1 y en esta oportunidad con motivo del mes azul o el mes de prevención del cáncer de próstata, y tenemos como invitado muy especial al doctor Bernardo Gómez Castañeda. El doctor Bernardo es médico cirujano urólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en urología en la misma Universidad Central, doctor. Bueno, antes que nada le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y al personal del Centro Integral de Urología 1 que también habernos cedido las instalaciones para esta importante entrevista. Bueno, doctor, antes que nada queremos que le dé un saludo a los seguidores de Infoseguros y algo más. Gracias a ustedes por la invitación. Como bien lo dijiste, estamos en el mes azul, November, el mes de noviembre se celebra el mes de prevención o concientización de la detección temprana del cáncer de próstata. Excelente. Hay una preocupación a nivel global, nacional, pero bueno, la próstata, perdón, las enfermedades prostáticas, sobre todo, vamos a enfocarnos más en el cáncer, son una de las enfermedades más comunes, es la más común en el hombre. De hecho, es la primera causa de muerte. No sé si es cierto. Sí, a nivel internacional, junto con el cáncer de pulmón, es la enfermedad, el cáncer más frecuente a nivel en el hombre y es la primera causa de muerte después del cáncer de pulmón por cáncer en el hombre. ¿Y qué viene siendo, doctor? Nos gusta que sea en palabras sencillas. Yo entiendo que usted es un médico de una amplia experiencia, muy conocido, pero a nosotros nos gusta que le llegue una información básica a nuestros seguidores. ¿Qué es el crecimiento prostático en sí? Ok, para hablar de la próstata, primero hay que hablar qué es la próstata. Exacto. Es una glándula masculina que se encuentra justo por debajo de la vejiga, es atravesado por la uretra. La vejiga hace una especie de embudo, es el almacén de la orina, ella forma una especie de embudo por el cual desagua la orina para terminar en una manguerita que es la uretra. Okay. Y justo por debajo de ella, atravesando esta manguerita que es la uretra, se encuentra la próstata. La glándula prostática se encarga de producir una serie de líquidos de semen, de líquido seminal, que le da volumen y que da una cantidad de nutrientes y de elementos protectores al espermatozoide para que ellos puedan completar la fecundación. Su función principal es reproductiva. Su función es sexual, es una glándula masculina de carácter sexual. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de los que tenemos que cuidarnos y los factores de riesgo precisamente para cuando estamos en presencia de un posible cáncer de próstata? Glándula prostática, a partir de los 40 años, empieza a producir cambios celulares en los cuales las células empiezan a crecer. Después de los 50 años, crece su volumen y empieza a producir síntomas, dado que ella crece hacia adentro en algunas ocasiones, en algunos pacientes, produciendo obstrucción de esta salida de la uretra, de esta salida de la vejiga para formar la uretra, comprime la uretra y empieza a presentar síntomas obstructivos urinarios bajos. ¿Cuáles son estos síntomas obstructivos urinarios bajos? Primero, el paciente siente que no logra vaciar adecuadamente la vejiga, va al baño, pero no logra completar el vaciado vesical, empieza a orinar más seguido. Como no logra vaciar, no han pasado ni siquiera 2 horas y ya a la media hora el paciente va y orina, empieza a hacer pipí más seguido. Asimismo, empieza a referir que ya la orina no es un caudal continuo, sino que el caudal empieza a ser interrumpido. Empieza a referir que orina como en etapas y el chorro de la orina empieza a hacerse más delgadito, más finito. Incluso el paciente empieza a pararse más veces en la noche, de tal manera que ya no es una vez o hasta 2 veces, que en algunos pacientes, dependiendo de la cantidad de líquido que toma en la noche, puede ser normal, sino que empieza a pararse más de 2 veces. Y eso ya empieza a ser un síntoma de alarma. Es más, muchas veces los síntomas urinarios comienzan con un paciente que empieza a pararse más frecuente en la noche. Algunas veces el paciente se para enfrente de la poceta y se retarda su vaciado, es decir, se para y no arranca de inmediato a orinar, sino que a veces tienen que incluso pujar para orinar o para terminar de vaciar la vejiga. Precisamente le comento que tengo un caso donde hay un paciente que tiene una, vamos a decir, una inflamación prostática, puede ser que sea una hiperplasia,
prostática, pero tengo a otro amigo que sin tener ningún tipo de síntomas, en un hallazgo casual que hicieron con motivo de un trabajo, le detectaron que tenía el PSA con los valores muy elevados del antígeno prostático, el PSA del antígeno prostático. Y luego que eso resultó en cáncer, después se convirtió en, lamentablemente, metastásico y todo lo demás. ¿Cómo diferenciamos esas dos? Ok, eso es muy importante, porque cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, que es lo que veníamos diciendo, estos cambios celulares, es en la parte central de la próstata, lo que llamamos la zona de transición. Okay. Como ella está en la parte central, que es la que atraviesa la uretra, sí, al comprimirla o al obstruir la salida de la vejiga, es que empiezan estos síntomas obstructivos urinarios bajos. Lo que pasa con el cáncer y probablemente lo que pasó con tu conocido. El cáncer, en 80-90% de los casos, crece en la parte periférica de la próstata y crece muy lentamente, muy paulatinamente, y para que ella crezca y llegue a la parte central y obstruir la uretra y la parte central de la próstata y produzca estos síntomas obstructivos urinarios bajos, tiene que ser muy grande el tumor para que se dé manifestaciones, de tal manera que el cáncer de próstata en sus etapas tempranas no produce absolutamente ningún síntoma, ni síntomas obstructivos urinarios bajos, ni pérdida de peso, ni ningún síntoma evidente. Por eso es tan importante que se haga el antígeno prostático. Ahora, que no se lo haga en forma aislada, como de repente le pasó a tu conocido, que porque se lo exigieron en el trabajo, lo realizó. Si es un paciente que viene con sus controles anuales y este antígeno viene normal y de repente da un brinco de un año a otro sin presentar ningún síntoma, probablemente ese sea el momento ideal para detectar la enfermedad a tiempo y darle un tratamiento curativo, porque hay que tener presente y hay que dejar claro que el cáncer de próstata detectado a tiempo es curable. Importante para quienes nos siguen Infoseguros, las recomendaciones del doctor Bernardo, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo del cáncer de próstata, aparte de lo que ya nombramos como lo es de los antecedentes familiares? Sí, el antecedente familiar definitivamente es lo más importante. Hay algunos otros factores en los cuales no hay un consenso dentro de las sociedades o los diferentes consensos internacionales urológicos, pero hay muchos trabajos científicos que hablan de la obesidad. Aparentemente la obesidad y no llevar una vida sana con una buena alimentación podría perjudicar no solamente el cáncer de próstata, sino en general la producción de cualquier tipo de cáncer. Se dicen algunos trabajos de investigación que el consumo excesivo de carnes rojas o de grasa podría aumentar a cierto nivel el aumento o la predisposición de producir cáncer, como el cáncer de próstata. Y se han vinculado a algunos alimentos por su alto rico en contenido antioxidante, como es el tomate asado, cocido, se activa un potente antioxidante que es el licopeno y parece proteger en cierta manera la producción de cáncer de próstata. Asimismo el té verde, la granada y algunos otros alimentos pues los han vinculado. Yo voy a hacer un paréntesis. A los amigos de Infoseguro, es bueno que tomen nota de esto. Nosotros en la edición del programa vamos a hacer hincapié, porque el doctor está diciendo algo acá que, verdad, yo primera vez que lo escucho, doctor, honestamente. Yo no sé si eso no ha sido bien difundido, pero fíjese, parece mentira. Hay por allí publicaciones que hablan de que debes comer mucho tomate para curarte de cáncer de próstata. O sea, que viene siendo más bien lo contrario. No curarte, para prevenir el cáncer de próstata. Lo que has leído es que el tomate aumenta el ácido úrico. De repente lo que has escuchado, que eso es un mito. Ah, es un mito también. Entonces, bueno. Lo que aumenta el ácido úrico, carnes rojas, marisco. Ok, pendientes con eso. Tratamientos para el cáncer. Eso cuando comienzo diciendo, no hay un consenso que diga que eso te va a proteger el cáncer de próstata. Pero hay muchas revisiones que dicen que podría mejorar o disminuir la probabilidad de cáncer. Okay. Todo el mundo, ¿pero qué me produce el cáncer de próstata? Para el tabaco no hay asociación de cáncer de próstata con tabaco, aunque hay mucha gente que dice que sí, pero no hay un consenso que diga que el tabaco produce aumento de cáncer de próstata. Ahorita estos problemas de dieta, con hidratos, comida chatarra, en cáncer en general. Y los obesos tienen mayor predisposición de repente no desarrollar de cáncer de próstata, pero sí desarrollar enfermedades más agresivas. Nosotros tuvimos una entrevista en una reconocida institución de oncología donde el doctor que entrevistamos recomendaba hacer ejercicio sobre todo de fuerza.
más de fuerza que los propios cardiológicos. Sí. Sí. Sí, no lo he dicho. Y sobre Pero no para y próstata. hacía énfasis, no, para cáncer básicamente él hablaba más de mama. Cáncer en general. Sí, mama y oncológico y todo, pero bueno. Con eso hay muchas manipulaciones y por eso uno no tiene que decir algo concreto así como el tomate cura el cáncer o previene el cáncer de próstata. No. Hay algunas que recomiendan porque algo que le gusta al paciente, le encanta al paciente escuchar, es que hay algo que lo puede ayudar y algo que lo puede predisponer más a formar. O sea, ¿qué puedo hacer yo aquí? No puedo hacer nada con la herencia, porque la herencia me tocó, pero ¿qué puedo hacer yo que sea modificable para prevenir un cáncer, por ejemplo, de próstata? Bueno, no te puedo dar una fórmula mágica, pero hay ciertos trabajos de investigación que se han vinculado a que el exceso de consumo de carnes rojas y de grasa puede aumentar la predisposición de formar de cáncer de próstata, o que alimentos que tengan ricos antioxidantes, que eso se ha estudiado mucho para todos los cánceres en general, y el tomate asado tiene un potente antioxidante que es el licopeno, y se ha visto en ciertos trabajos que podría disminuir la probabilidad de desarrollo de cáncer de próstata. Bueno, yo imagino que, o me refiero que todo en exceso, que de repente que coma carne unas pocas veces, a lo mejor no será tan dañino. Estamos hablando de cantidades grandes. Cantidades. Excelente. Bueno, doctor, ahora fíjese, ya lamentablemente la persona no hizo las cosas a tiempo, viene el cáncer. ¿Cómo tratarlo? Eso es muy importante, porque sí es cierto que estamos hablando que la detección de cáncer de próstata en sus etapas tempranas es la clave del éxito, sí, para diagnosticar y curar la enfermedad. Tenemos muchas herramientas de tratamiento para el cáncer de próstata, desde una cirugía radical de próstata, bien sea en forma abierta, laparoscópica o robótica, o hay tratamientos también con radioterapia confinada, crioterapia, radiofrecuencia y uso en conjunto con bloqueo hormonal o quimioterápico, que cada vez se han desarrollado medicamentos más avanzados y con mejor resultados. Sin embargo, un paciente que llega en etapas tardías tampoco quiere decir que es el fin de su vida. Hay tratamientos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida, así ese paciente ya tenga alguna metástasis, okay, que se haya salido de la enfermedad, que ya no esté localizada, sino que sea una enfermedad que ya esté fuera de la próstata. Hay tratamientos muy buenos, muy efectivos, en los cuales pueden detener o disminuir en forma importante el crecimiento y acelerado de la enfermedad y darle a ese paciente calidad de vida, incluso prolongarle la vida a ese paciente. Claro, entre más temprano lo detectemos, mientras menos avanzado esté la enfermedad, vamos a tener mejores herramientas para ofrecerle a ese paciente y que ese paciente responda y vaya mejor. Un mensaje motivador y esperanzador para todos nuestros seguidores. Eso es muy importante, porque la medicina nos tenemos que enfocar en la medicina preventiva o en la detección precoz de las enfermedades, porque eso es lo que nos va a nosotros como médicos poder ofrecer las mejores herramientas para curar la enfermedad. Y si la enfermedad está un poco avanzada, pues tener por lo menos las suficientes herramientas para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud nos dice que a partir de los 50 años deberíamos comenzar tacto y antígeno prostático. Sin embargo, los pacientes que tienen algún antecedente familiar, o se habla incluso de la raza afroamericana, sin embargo hablar en latinoamericana, de razas afroamericanas, cuando tenemos tantas mezclas, tanto mestizaje, claro, pues casi todos tenemos alguna ascendencia, alguna influencia de esta raza. Deberíamos comenzar a los 45 años, por eso recomendamos en líneas generales comenzar a los 45 años, porque incluso podemos tener algún antecedente familiar que desconozcamos o que el paciente nunca se hizo el diagnóstico porque la idiosincrasia ha cambiado y antes los pacientes no se chequeaban, no se examinaban a tiempo. Incluso se dice que los pacientes que tienen muy alta incidencia, porque tienen más de un familiar con antecedente consanguíneo de cáncer de próstata, incluso se habla de cáncer de mama, bien sea un antecedente masculino, porque el hombre también produce o padece cáncer de mama, o lo que es más frecuente, el cáncer de mama en la mujer, por ejemplo, que su mamá haya tenido cáncer de mama, ese paciente podría tener mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, de tal manera que en esos pacientes estamos recomendando comenzar con su chequeo anual, tacto y antígeno prostático, a partir de los 40 años. Y una vez que comience su evaluación, hacerla periódicamente, de tal manera que un paciente que veamos que está normal, que tiene su antígeno normal y su tacto está normal, con la evolución o con las pequeñas diferencias que podemos notar entre un año y otro, podamos detectar la enfermedad a tiempo. Hay algunas veces que el antígeno prostático, cuando lo vemos en forma aislada, está normal, pero no sabemos cómo está su antígeno prostático en años anteriores. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente
que llega con un antígeno en 2,5 puede ser que esté normal. Porque otra cosa que hay que hacer hincapié acá, antes de seguir hablando de lo que estamos comentando, es que los valores de referencia que están manejando los laboratorios no están muy consonos o muy actualizados con lo que dicen las sociedades urológicas internacionales. ¿Cuáles serían? Lo normal es que esté debajo de 2,5. Sin embargo, el antígeno prostático tiene muchas aristas, porque depende si está entre 2,5 y 10, cómo está la relación de libre sobre el total, o cómo ha sido que, aquí retomo lo que estábamos conversando anteriormente, si el antígeno prostático viene en crecimiento, en aceleración de aumento, puede ser que haya una enfermedad, aunque en ese momento esté normal. Es decir, un paciente que tenía, por ejemplo, hace un año 0,8 y luego se duplicó a 1,6 y luego subió a 2,5, tiene 2 años seguidos subiendo el antígeno, duplicándose, a pesar de que esté dentro de los rangos normales. En este paciente, en este caso, hay una alteración marcada en el antígeno que nos puede estar dando la alarma de que hay un cáncer de próstata. ¿Y hay algo que hacer, doctor, cuando está creciendo, o va a seguir creciendo siempre, o digo los niveles de antígeno, o puede ser que bajen? Los pacientes, lo primero que hay que determinar si esa elevación del antígeno prostático es producida realmente por un cáncer de próstata o hay algún otro factor que lo esté elevando, porque hay algunas otras patologías, hay otros factores. Okay. Por ejemplo, una próstata muy grande puede tener el antígeno elevado. Un paciente que tenga una prostatitis aguda, que es un proceso inflamatorio, la mayoría de las veces por un proceso infeccioso, puede elevar el antígeno sin que sea cáncer de próstata. De tal manera que con un buen interrogatorio, un examen físico, podemos más o menos vincular si ese paciente pareciera más un cáncer de próstata o pareciera más una prostatitis aguda. Si el paciente tiene sospecha alta de que sea cáncer de próstata, incluso en los exámenes de rutina practicamos un ecosonograma en el cual nos confirma el tamaño de la próstata y puede haber alguna zona de alteración en la ecogenicidad de la próstata que nos puede hacer sospechar. Y hoy por hoy tenemos además una gran herramienta de las nuevas tecnologías que es la resonancia magnética nuclear por difusión prostática multiparamétrica, la cual nos permite diagnosticar, decir, este paciente tiene una alta probabilidad de tener cáncer de próstata y nos dice en qué zona de la próstata puede estar. En estos casos que ni siquiera el tacto palpa algún nódulo prostático. De tal manera que al vincularnos con alta tasa de sospecha que hay una lesión en esa zona, nos va a decir el diagnóstico definitivo, que es a dónde debemos dirigir la biopsia prostática para poder diagnosticar la enfermedad a tiempo. Irse a donde está vamos a decir, la enfermedad en ese momento y lo que llaman in situ, para que evitar... Específicamente eso, cuando determinamos la enfermedad a tiempo, hablamos más que podría ser más o menos in situ, pero la palabra realmente es localizado, que la lesión esté localizada, no se haya salido de la próstata. Mientras la enfermedad la detectamos en ese momento, la enfermedad es 100% curable. Doctor Gómez, para los seguidores de Infoseguros y algo más, y también del grupo de corredores que básicamente van a ver este programa, es interesante que usted nos hable de las enfermedades urológicas más frecuentes luego de las enfermedades prostáticas. Sí, hay con frecuencia pacientes con enfermedad litiásica. El cálculo renal, piedras en los riñones, es una enfermedad relativamente frecuente. Tenemos que ver mucho con la alimentación, con la falta de hidratación y la cantidad de alimentos ricos en sal que se consumen hoy por hoy con estos alimentos de comida rápida. ¿Qué se recomienda no comer para evitar no tener tantos cálculos? Sí, los cálculos en general, la fórmula general, porque depende mucho también de la composición del cálculo. Claro. Porque hay cálculos de calcio, de oxalato de calcio, cisteína, ácido úrico, hay muchos componentes que pueden producir cálculo. Pero en líneas generales, para todos los cálculos en general, un paciente que se debe hidratar adecuadamente, consumo por lo menos de unos 8 o 10 vasos de líquido al día, preferiblemente entre aguas y jugos naturales, y alimentos que no sean ricos en sal, no solamente la sal de la mesa. Se habla del queso. El queso es algo que es muy discutido porque el queso en todo caso podría ser importante para los cálculos que tienen calcio. Sin embargo, eso depende mucho del metabolismo del calcio. Hay una hormona que es la paratormona. No es una enfermedad frecuente que un paciente tenga alteración de la paratormona, que son los que pueden estar predisponentes con un mal manejo del calcio. Si uno toma suficiente líquido, pues el calcio que uno consume se administra entre
la mineralización ósea y la expulsión sin que forme cálculo. Y creo que el ejercicio va incluido también, doctor, ahí. Lo que se ha visto es que los pacientes con trastornos cardiometabólicos tienen mayor incidencia a producir cálculos que los pacientes que no lo tienen. Es decir, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos. Pero en líneas generales, un paciente que se mantiene bien hidratado y una dieta sana, sin exceso hasta de vegetales, porque a veces el exceso de vegetales verdes puede producir exceso de oxalato y cálculos de oxalato de calcio. O sea, en líneas generales, una dieta bien balanceada, con buena hidratación y bajo en sal, es una fórmula buena para disminuir la propensión o la mayor disposición a formar cálculos renales. Excelente. ¿Alguna otra enfermedad urológica que usted considere? Es importante de repente mencionar que no solamente nos acuden pacientes masculinos, porque la infección urinaria es una enfermedad muy frecuente en la mujer y cada vez vemos con más frecuencia pacientes femeninas que tienen infecciones urinarias recurrentes. Okay. Es decir, una enfermedad que se cura, pasan unos meses, vuelve otra vez contra infección urinaria y esta paciente se va haciendo además resistente a los antibióticos, porque cada vez que viene o que va a otro sitio, que la ve otro especialista, le manda antibiótico, se le cura la enfermedad y hasta ahí queda. Los urólogos nos encargamos de ver cuál es la causa de estas infecciones urinarias recurrentes. Tenemos una serie de exámenes y una serie de evaluaciones que nos puede decir por qué esta paciente está produciendo infecciones urinarias, de tal manera de tratar la enfermedad de raíz, de base, qué es lo que le está produciendo, qué le está predisponiendo a formar estas infecciones urinarias. ¿Puede describirlas brevemente ese tipo de estudios? Sí, los pacientes, además del examen físico y hacerle un ecosonograma renal o bien una urotomografía, también podemos ver cómo está su función renal, bien sea con una uroflujometría, un estudio urodinámico y evaluar el conducto urinario y la vejiga por dentro a través de una uretrocitoscopia. Excelente. Bien, doctor. Ahora vamos con las enfermedades de transmisión sexual. Se sabe que el urólogo tiene mucho que ver con cuando las personas presentan este tipo de enfermedades, en conjunto posiblemente con un infectólogo, ¿no? Yo con un dermatólogo a veces. Con un dermatólogo a veces. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Qué pasa con el VPH, que es uno de los más sonados? ¿Y será que el VPH es curable o cómo se pueden abordar estas enfermedades? Sí, el VPH, el virus de papiloma humano, es una enfermedad que vemos con frecuencia en la consulta. El virus de papiloma humano se dice que puede estar contaminando en la población sexualmente activa más del 50-60% de la población. Es una cifra alarmante. Una cifra muy elevada. No quiere decir que todos los pacientes que tengan el virus de papiloma humano den manifestaciones. Hay los portadores sanos, los pacientes que tienen el virus de papiloma humano, que son capaces de transmitir la enfermedad y no a padecerla. Esta enfermedad se aloja en las capas profundas de la piel y luego, por alguna causa, empiezan a aflorar a la superficie y producir estas lesiones verrugosas que se ven o en el glande, o en el prepucio, o en el cuerpo del pene, o en el pubis, y que se ve con bastante frecuencia en diferentes estadios. A veces vemos lesiones aisladas muy pequeñitas, pero a veces vemos realmente lesiones bastante importantes. ¿Por qué es importante detectar la enfermedad? Primero, porque es una enfermedad muy contagiosa, de tal manera que un paciente que diagnostiquemos y tratemos es un paciente que no va a contaminar a otras parejas. Sin embargo, hablar de curación del virus de papiloma humano en sí es una enfermedad que parece o permanece latente, pero que no hay un tratamiento, una pastilla como tal que la cure. Un paciente que sufre el virus de papiloma humano puede padecerlo por toda su vida. La mayoría de los pacientes autolimitan, gracias a su sistema inmune, la enfermedad, de tal manera que localizan la enfermedad, incluso a veces lesiones verrugosas muy pequeñitas pueden desaparecer sin ningún tratamiento. Pero en las lesiones verrugosas que estamos viendo, primero hay que mandarlas a tipificar, porque no todos los tipos de VPH pueden desarrollar algún grado de malignidad. Se ha dicho que hay unos virus, como el 11 o el 6, que no tienen asociación a cáncer, desarrollar cáncer, en este caso cáncer de pene. Es muy importante porque hay algunos serotipos que pueden desarrollar cáncer de pene y que al contagiárselo a la pareja femenina puede producir cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de cáncer y de muerte en la mujer. ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Una vez que la diagnosticamos, hay que quitar la enfermedad, bien sea por electrofulguración, por criotratamiento o con ácido acético en el tratamiento local con este líquido, entre otras 5-fluoracilo, etc. Hay muchos tratamientos para esta enfermedad para quitar la lesión verrugosa que estamos viendo.
Hoy por hoy se ha desarrollado la vacuna para el virus de papiloma humano. Importante esta noticia, tomen nota, por favor. Yo le iba a hacer esa pregunta, pero ya el doctor básicamente la está contestando, ¿sí? Sí, porque primero se utilizaba para prevenir la ¿A enfermedad. partir de qué edad, disculpe, doctor? Es importante empezar en los prepúberes. A partir de los 9 a los 15 años debería ser el sitio o la edad ideal para colocar la vacuna en estos pacientes, dado que lo estamos comenzando a edades tempranas con un sistema inmuno en creciendo. Entiende. ¿Algunas enfermedades de transmisión sexual importantes aparte del VPH? Sí, hay otras enfermedades de transmisión sexual por las cuales nos consultan, entre ellas están las uretritis. Las uretritis son aquellos procesos inflamatorios infecciosos que se producen en la uretra, en el conducto urinario del hombre a nivel peniano, que se acompaña de ardor y molestias en ese sitio, con ardor que empeora cuando orina y que se puede acompañar de secreción a través de la uretra, una sustancia lechosa, amarillo verdosa que puede manchar el interior, y las clasificamos en gonocóxicas, que son aquellas que producen mayor secreción, y las no gonocóxicas, que producen menor secreción, que es producida por algunos otros gérmenes. También vemos en algunos casos lesiones ulceradas en el pene que pueden deberse a sífilis o algunas otras enfermedades que hay que tomar en cuenta para poner el tratamiento adecuado. Son enfermedades que son curables, que tenemos los antibióticos y las herramientas para tratarlas en forma oportuna y que eso no progrese a mayores. También vemos con cierta frecuencia procesos inflamatorios e infecciosos de lo que es la zona del glande y del prepucio que lo cubre. El prepucio se pone enrojecido, se agrieta, produce ardor y picazón, que son lo que llamamos la balonopostitis. Pueden ser micóticas, pueden ser bacterianas, pueden ser incluso alérgicas, y son con cierta frecuencia consultadas por los pacientes cuando vienen con nosotros. O sea, que es una enfermedad, lo que genera en balanopostitis es por producto de una enfermedad de transmisión sexual. No necesariamente. Ah, ok, porque en el seguro nosotros vemos muchos casos que dicen balanopostitis. Sí, la balanopostitis viene dado la mayoría de los casos por un hongo que por la zona húmeda que mantiene el prepucio cuando lo recubre, es mayor propenso a producirlo. Y si el paciente además tiene alguna inmunosupresión, que no solamente de estos casos, pero que acrecienta, por ejemplo, en los pacientes diabéticos lo vemos con más frecuencia. Pero puede ocurrir en cualquier paciente. Que mantiene esa zona húmeda. Aunque no es una enfermedad de transmisión sexual como tal, un paciente que tenga micosis o que tenga esta zona, el prepucio, y que tenga relaciones con su pareja femenina, que tenga micosis vaginal, se puede transmitir a través del acto sexual, puede estar más propenso a ello. Entonces no es una enfermedad exclusiva de transmisión sexual, pero que también se puede contagiar en el acto sexual, y por esa razón tratamos tanto al paciente como a su pareja. Excelente. Doctor, yo quisiera unas palabras finales para todos los clientes, pacientes del Centro Integral de Urología 1, para los seguidores de Infoseguros y algo más, sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados urológicos que tengan que ver con la próstata y todas las enfermedades de transmisión sexual y todas las enfermedades que nombramos. Bueno, lo importante en líneas generales, hablando y aprovechando el mes de noviembre, el mes azul, el mes de detección temprana o de concientización de la detección temprana del cáncer de próstata, primero y principal, acuda a su médico. Si usted tiene 45 años o más, es el momento de iniciar su consulta urológica, y una vez que comience con su consulta urológica, hacer sus chequeos anuales, bien con el antígeno prostático y un examen físico adecuado con su urólogo de confianza, que le haga un examen completo, incluyendo el tacto rectal. Porque la enfermedad prostática, el cáncer de próstata, es una enfermedad curable, pero hay que detectarla a tiempo. Bueno, amigos, le damos las gracias al doctor Bernardo Gómez. Gracias, doctor, por habernos dado esta entrevista. Encantado.